Hola, mi nombre es Lindsay Tencio, soy coordinadora del CIREC y el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema sobre convivencia familiar y aislamiento preventivo. El CIREC es un centro RAC privado adscrito al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el cual tiene desde el 2016 trabajando sobre tres ejes. El primero es todo el tema de servicios RAC, ofreciendo mediaciones, conciliaciones, círculos de paz o alguna otra estrategia para resolución de conflictos, capacitaciones, certificando en diferentes metodologías y ofreciendo una línea también más amplia sobre el tema de resolución alterna de conflictos. Y un tercer eje de proyección y bienestar social que brinda también un acompañamiento a diferentes comunidades o poblaciones vulnerables. El proyecto o las recomendaciones que hoy queremos compartir con ustedes vienen de una articulación entre el CIREC, el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas Latinoamérica, el Ministerio de Educación Pública, desde la Dirección de Vida Estudiantil. Y bueno, ¿y por qué este tema? Bueno, porque como ustedes ya han de saber, los conflictos no se logran desaparecer, no se extinguen, sino que se gestionan de manera estratégica, se aprenden a gestionar con las técnicas que tenemos en resolución alterna de conflictos. Y entonces el área familiar no escapa de tener en estos momentos de aislamiento preventivo algún índice tal vez más elevado de conflictividad. Puede ser que identifiquemos algunos elementos que antes no identificábamos y que entonces esto genere una escalada de conflictos a nivel familiar. Por ello la invitación siempre es el diálogo ante toda situación de conflicto, como primera opción, un diálogo que sea respetuoso, un diálogo que sea solidario y que sea empático. Sabemos que no hay recetas exactas, que no podemos invitarles a replicar tal cual las técnicas porque hay situaciones muy particulares y sabemos también que va a depender de los recursos que las familias tengan para atender estos conflictos, para ajustar estas recomendaciones. Los métodos de resolución alterna no son infalibles, sin embargo, son una gran alternativa para gestionar de manera adecuada los conflictos antes de que estos terminen en un nivel todavía más elevado de la escalada. Cuando hay situaciones de violencia, estas recomendaciones no aplicarían. Es importante que busquemos las instancias adecuadas para atender cuando hay una situación de violencia en el entorno familiar. Dentro de las recomendaciones que queremos compartirles, tenemos como un primer punto las reuniones de convivencia, los acuerdos que pueden nacer también de estas reuniones de convivencia, la organización, diálogo desde las preguntas restaurativas, el frasco del agradecimiento, el ABC ante el aburrimiento, las declaraciones afectivas y la ruleta de resolución de conflictos. Las reuniones de convivencia podrían ser para organizarse o simplemente para divertirse, para generar un espacio ameno en la familia, y consiste en instaurar pequeñas reuniones que tengan como objetivo organizar el horario, ya sea de juego o de estudio, hablar de un tema que tal vez para la familia es relevante en ese momento, compartir algunas experiencias que para la familia también es importante llevar a una reunión de convivencia. Estas reuniones pueden ser direccionadas por los padres, madres o cuidadores y los temas pueden ser presentados por cualquier miembro de la familia. Cualquiera puede proponer el tema para esta reunión de convivencia y pueden realizarse varias veces a la semana, 2, 3 o las veces que la familia lo considere necesario. Al hacerlo es importante eliminar cualquier distractor que tenga el entorno y si es posible y el espacio lo permite, hacerlo en círculo. Hacerlo en círculo genera un espacio horizontal, un espacio más en sintonía para los miembros de la familia. Cuando salen o nacen algunos acuerdos de estas reuniones, es importante que los acuerdos estén redactados de forma concreta, de manera clara, y que cuando los planteemos incluyan a todos los miembros de la familia, pensando en que tenemos diferentes edades y que los acuerdos deben estar también en comprensión para todos.
Estos acuerdos además deben estar visibles en algún espacio en común en el área de la casa para que todos puedan verlos y revisarlos en el momento que así lo requieren. Es importante agregar mensajes positivos para que motive este cumplimiento y esto va a generar una sensación de logro compartido para cada uno de los miembros de la familia. El tema de organización es un tema que invita a la proactividad porque en el tanto tengamos una organización podemos disminuir este índice o esta escalada del conflicto y poder atenderla en el tanto se presente de una manera más asertiva y más adecuada. ¿Qué vamos a organizar? Bueno, organizaríamos horarios, organizaríamos cuáles son las responsabilidades que hay, organizaríamos trabajo y estudio. Hay adultos que además de trabajar también están estudiando y muy importante nuestro espacio personal. Estamos en una situación en la cual debemos cuidar mucho de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional y por lo tanto establecer un espacio para cada uno de nosotros oxigenarnos y refrescarnos y recargarnos de manera positiva es siempre un buen recurso para atender de mejor manera las situaciones que se presentan. Además, esta organización debe ser flexible en todo momento y debe invitar a la negociación. No todas las semanas o todos los días van a ser iguales y si se presenta alguna situación diferente es importante saber que cuento con un espacio de negociación para ajustar y comunicar este cambio. Estos horarios, además, de igual forma que los acuerdos, deben estar visibles. Todos debemos estar al tanto de cuál es el horario que está establecido para cada miembro, de manera que no se vaya a generar algún tipo de roce o de conflicto por desconocimiento de ese tipo de horarios o de organizaciones. Cuando hablábamos del diálogo desde las preguntas restaurativas, bueno, se refiere a que primero que todo, como familia debemos establecer algún tipo de estrategia que nos permita atender un conflicto cuando es fuerte, cuando es una situación más delicada. Previamente ya yo como familia debo tener esta estrategia establecida para decir, por ejemplo, un tiempo fuera, que cuando se presenta una situación de este nivel, vamos a darnos un tiempo que puede ser para mí 15 minutos, para otra persona puede ser 20 o hasta una hora incluso, en la cual yo necesito un espacio para analizar, para reflexionar, para desescalar del conflicto o de la situación que me ha generado esa escalada o ese juego de emociones. Esto para invitar a no reaccionar de manera inmediata, sino a responder de manera consciente a la situación que nos ha afectado. Ese tiempo fuera no quedaría ahí, sino que yo debo retomar ese diálogo que quedó pendiente, esa pausa que le pusimos a la situación de conflicto, y entonces me convoca a una convivencia, a una reunión de convivencia en la cual vamos a conversar sobre esa situación que quedó pendiente. Y entonces es cuando utilizamos las preguntas restaurativas, porque suele pasar que no sabemos cómo empezar el diálogo, cómo empezar la conversación. Y las preguntas restaurativas se vuelven un recurso bastante importante en ese espacio. Iniciar con ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué has pensado desde entonces? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted o para vos en ese caso cuando están en un entorno familiar? ¿Quiénes han o hemos sido afectados por lo ocurrido y cómo hemos sido afectados? Y finalmente, ¿qué necesita pasar para que las cosas queden bien y mejoremos esto a futuro? Eso es muy importante, esta pregunta. Las preguntas restaurativas van redactadas del pasado al presente y al futuro, nos permiten generar responsabilidad sobre la situación que estamos dialogando. El frasco del agradecimiento es una técnica bastante fácil de replicar y que también genera mucho valor al entorno familiar. Consiste en elegir un frasco que, como en su familiar, vamos a decidir qué tipo de frasco va a ser. Si tenemos chicos muy pequeños, pues entonces tendremos que tener cuidado también de ese tipo de que el frasco no sea de vidrio y demás, pero contemplando esas cosas, yo escojo un frasco, puedo decorar ese frasco como yo guste. Puedo decorarlo con mi familia para también generar un espacio de convivencia diferente. Ese frasco debe estar en un lugar visible para toda la familia y en él vamos a depositar diariamente una frase de agradecimiento para cada miembro de la familia. Esto permite reconocer las acciones que los demás están realizando, pero que debido al ajetreo
a la situación también de estrés que estamos pasando por esta pandemia, no logramos identificar o no logramos reconocer y verbalizar. Entonces, al poderla depositar en ese frasco, como un compromiso de familia, genera que una vez a la semana o cada 15 días o en las fechas que las familias quieran o así lo dispongan, se reúnan y puedan leer y revisar esos agradecimientos que se han depositado en ese frasco para cada uno. Esto estimula mucho la convivencia y logra que yo ofrezca y reciba un reconocimiento tan necesario en estos momentos de aislamiento. El ABC del aburrimiento o del agotamiento, que funciona como un plan de emergencia, como un plan B, ¿verdad?, que tenemos cuando se presenta una situación, y consiste en seleccionar al menos 5 actividades que uno considere que puede accionar cuando la familia está en un proceso ya de agotamiento, de desgaste, y que nos lleve a reinventarnos, que nos lleve a recargarnos de manera positiva, que nos lleve a cambiar de perspectiva con respecto a lo que estamos viviendo. Podría funcionar con algunas alternativas como, escuchar o cantar canciones favoritas, como realizar un juego de mesa. Hay familias que disfrutan mucho de los juegos de mesa y puede ser un buen recurso. O podría ser un círculo de diálogo en el cual yo pregunte cosas como, ¿qué ha sido lo más divertido que le ha pasado? O recuerde cuál ha sido el momento en el que ha sentido gran satisfacción. Estas preguntas traen del pasado eventos que fueron bastante gratificantes, que generaron bastante carga positiva a nuestra vida, y entonces los traemos al presente para recargarnos nuevamente de esas emociones que en algún momento experimentamos. Las revivimos en el momento de recordarlas. Invita también a poder visualizar de una manera más positiva, con más esperanza, lo que estamos viviendo en ese momento. Las declaraciones afectivas, siempre son también un elemento que debemos incluir en nuestra comunicación. Las declaraciones son afirmaciones expresadas desde los afectos, desde la emoción, que vienen a ayudar a todo el tema de la comunicación, pues lo hacen desde el yo, ese sentimiento que yo tengo y que puedo expresar con toda confianza hacia el otro ante una situación, ya sea que le reconozco su trabajo o que solicito algún tipo de corrección, si es con mis hijos, por ejemplo, o con un subalterno. Hay 2 ejemplos que quisiera compartir con ustedes, que generalmente utilizamos o que podemos escuchar de manera muy trillada, y podríamos decir en una frase para corregir alguna conducta es: ponte a estudiar, nunca cumples tus trabajos, otra vez estás atrasado con las tareas. Y en lugar de decir eso, ¿verdad?, podríamos decir desde una declaración afectiva: me siento preocupada por tu estudio, sé que puedes esforzarte más, dime en qué puedo ayudarte porque quiero verte enfocado en mejorar. Es más larga, sí es más larga, pero conecta con las personas, conecta con ese interés, con ese sentimiento que yo tengo con respecto a su situación y cómo eso me preocupa, y quiero estar disponible para colaborar en lo que pueda. Cuando, por ejemplo, quiero reconocer algo, nada más, en lugar de decir, gracias por estudiar, qué bien lo hiciste, te felicito, súper bien, podríamos utilizar una declaración afectiva y decir, me siento muy tranquila cuando veo cómo te esfuerzas al cumplir con tu horario de estudio. Y entonces también ahí yo reflejo mi emoción, mi tranquilidad, mi sentimiento más bien con respecto al esfuerzo que él está teniendo, y lo motiva más bien a seguir trabajando de esa manera. Finalmente, la ruleta de resolución de conflictos. En la imagen tienen una ruleta que elaboramos el año pasado para el tema de un taller de cultura de paz que tenemos, se llama Pinta por la Paz. Y diseñamos esta ruleta para trabajar en una de las estaciones con los menores de edad. En el caso de la familia funciona bastante bien y podría aplicarse incluso con alternativas propias de la familia. La familia podría reunirse a construir una ruleta para su familia ante la resolución de conflictos o para la resolución de conflictos. Empezarían por plantear 6 alternativas positivas que ayuden a afrontar de manera adecuada el conflicto en ese entorno familiar.
y pueden utilizar soluciones desde individuales hasta grupales. Ya eso va a depender, como les decía, de los recursos, de la creatividad, de lo que dispongan los miembros de la familia. Pero podría ser desde tomar un descanso de 30 minutos para reflexionar, hablar con alguna persona sobre lo que está pasando o hablar con la persona que tengo el problema, acudir a un tercero que me asista en esta situación. Ese tercero puede ser un abuelo, un tío, un hermano, y respetando las medidas del Ministerio de Salud, podría ser a través de una videollamada, podría hacer a través de una llamada propiamente, aprovechando también la tecnología para resolver y para generar espacios de resolución alterna de conflictos. Como les digo, las alternativas varían según las realidades de cada sistema familiar. Finalmente, algunas recomendaciones sobre la comunicación, que vienen también a fortalecer el tema de la convivencia. Cuando se comunique, siempre hágalo desde el yo, hágalo desde los afectos. Yo me siento y lo comunica. Centre su discurso en la persona, centre su discurso en la conducta y no en la persona. Lo más importante de este proceso es el ser humano que usted tiene a su lado. La acción es una situación que usted va a solucionar, que va a conversar, pero que se va a superar. La persona sigue siendo valiosa, sigue creciendo, sigue aprendiendo. Entonces es importante que yo me centre en la conducta para atenderla, pero no en la persona, etiquetándola por una acción que realizó. Hablamos también de alto control y de alto apoyo, los límites claros, límites firmes en un contexto que sea cálido, un contexto que sea amoroso. Eso se trabaja desde la ventana de la disciplina social e invita también a tener un rol de crianza todavía más restaurativo en estos entornos. Evitar el juicio y los señalamientos. En ninguna de las recomendaciones que hemos conversado se ha hablado de juzgar, de castigar o de señalar algún tipo de alguna persona por alguna acción. Entonces, lo que buscamos es más que todo generar soluciones y evitar cuestionamientos. Ser más propositivos, tener más capacidad resolutiva, y esto al final siempre va a fortalecer la convivencia y las relaciones interpersonales. Desde ya muchísimas gracias. Espero que este espacio que hemos generado desde el centro para ustedes sea de gran aprovechamiento. Es una pequeña aproximación al tema de resolución de conflictos y esperamos poder ampliarlo en diferentes espacios para enriquecimiento del área profesional y para enriquecimiento también de esta cultura que estamos buscando todos, sea cada vez más pacífica y cada vez más adecuada en la gestión de conflictos. Les dejo el sitio web del CIREC, cirec.cr, el Facebook, CIREC Resolución de Conflictos, o el correo por si quieren este documento completo también. Podrían escribirnos a info@cirec.cr. Muchísimas gracias.